Les saludamos nuevamente. Buenas tardes. Sean bienvenidos. Si acaban de llegar, si tienen poco asistiendo o es la primera vez que nos visitan, le damos la más cordial bienvenida. La verdad es un gusto saber que viene, pues no para engrosar las filas de un lugar, sino más bien para que podamos juntos buscar la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios contenida en su palabra. Y hoy tenemos una convicción, sin ser místicos, sin imaginarnos cosas que no son. Hoy tenemos una convicción, varios de los que estamos aquí, tenemos la convicción de que hoy Dios nos va a hablar por su misericordia, no por los hombres, no por el hombre que usted ve aquí, sea uno, sea otro, sea aquel, sea allá, no. Dios usa, y cuando Él quiso usó hasta burras y las hizo hablar. Así que no son las personas, es Dios. Dios y su palabra. Entonces, nuestra confianza y nuestra esperanza es que Dios le hable. Por eso lo menciono, porque para que usted tenga esa expectativa y la seguridad de que Dios le trajo aquí. Quizá le invitó a alguna amistad, a algún familiar. Pero más allá de eso, yo quisiera que usted pusiera su mente en que Dios le trajo aquí, porque le quiere hablar, porque le conoce, porque sabe su necesidad y porque le quiere bendecir. Y se lo decimos por experiencia propia. Así pasó con muchos de nosotros. Nos ponemos en manos de Dios. Amado Dios, aquí está tu palabra, Señor. Señor, nosotros la vamos a abrir. Te pedimos que tu Espíritu haga que tu palabra brille, Señor, y que brille el nombre de Cristo, Señor. Señor, da la gracia. Te ruego en el nombre de Jesús, derrama tu unción, Señor. Amén. Romanos 1:16 vamos a leer. Romanos 1:16. El tema del día de hoy está titulado El Evangelio es poder de Dios para salvación. Leemos la Escritura. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Repetimos la primera parte. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Dice la Escritura que el Evangelio es poder de Dios para salvación y hoy vamos a hablar de ello. La semana anterior estuvimos viendo que cuando una persona recibe perdón de pecados, esa persona, la Escritura nos enseña que es adoptada por Dios, o sea, en otras palabras, es hecha hijo, hija de Dios, esa persona. Y a partir de ese perdón, la persona puede considerar que tiene un Padre en los cielos. Viene ese perdón de parte de Dios y Dios le adopta. Y puede considerar, veíamos la semana anterior, le puede llamar Padre a Dios. Puede ahora sí, porque el Espíritu le da testimonio, leíamos también, el Espíritu le da testimonio al mismo Espíritu de la persona, ¿de qué? De que ahora es hijo de Dios, de que ahora es hija de Dios. Y le puede llamar Padre. Y veíamos que esa era una esperanza muy hermosa, un privilegio muy particular que Dios le da a aquellos que, como leíamos, aquellos que están en Cristo Jesús. Aquellos que dice el libro de Romanos están en Cristo Jesús. Vuelvo a decirlo, aquellos que se arrepintieron y recibieron perdón de pecados en su nombre. Y Dios les hace hijos de Dios. Incluso Cristo, nos dice la Escritura, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y todo esto es una grande bendición. Es un gran privilegio. Son cosas de las que hablábamos la semana anterior. Si usted recuerda, estuvo aquí o escuchó la enseñanza, era de lo que predicábamos. Pero también decíamos que esto no viene del ser humano. Es decir, no es un decreto terrenal.
No es que el pastor, el ministro, el predicador le diga a una persona, ahora ya tú eres hijo de Dios. Leíamos, ¿verdad? El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, en la persona ocurrió una operación espiritual. Se produjo esa adopción, pero ¿a raíz de qué? De que la persona tuvo un nuevo nacimiento, de que la persona volvió a nacer, y esto es parte de la Escritura y lo vamos a ver el día de hoy. La persona dejó de ser quien era y empezó a ser una persona nueva. Físicamente, externamente, pues se le ve igual, no se le ven grandes cambios, aunque algunos por ahí mencionan, cuando reciben el perdón de Dios, dicen, pues hasta la cara te cambió, de estar así, ahora ya sonríe, pues dicen algunos. Bueno, y nos hace recordar a otros la Escritura, ¿verdad? El corazón alegre hermosea el rostro, ¿verdad? Pero el espíritu triste, ¿qué hace? Seca los huesos. Y entonces, pues sí, a veces sí se ven algunas señales, pero más allá de eso, la persona sigue teniendo la misma edad, la persona sigue guardando los mismos recuerdos, la persona sigue teniendo el mismo entorno, el mismo esposo, la misma esposa, los mismos padres, los mismos hijos, el mismo trabajo, la misma casa, todo. Sin embargo, algo ocurrió espiritual. Se le conoce como un nuevo nacimiento. Y hoy vamos a ver cómo se produce ese nuevo nacimiento y cómo a través del mensaje del Evangelio Dios puede producir un cambio radical en las personas, a tal grado que Jesús le nombró así: nacer de nuevo, nacer de nuevo. Aquel que es adoptado por Dios, ingresado en la familia de Dios, como mencionábamos la semana anterior, es una persona que ha nacido de nuevo. ¿Pero qué es esto? ¿Quién lo dijo? Bueno, ya lo mencionamos, pero no me crea usted a mí. Vamos a la palabra para que veamos quién lo dijo. Si me acompaña a Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante. En esta parte del estudio vamos a describir ese nuevo nacimiento o ese nacer de nuevo. Juan 3:1 dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Versículo 2: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hasta ahí leemos. ¿Qué le parecen las palabras de Jesús? Le estaba hablando a un hombre religioso, o sea, un hombre que estaba acostumbrado a escuchar la palabra de Dios. Podemos aún agregar que lo conocía, y no era cualquier persona. La Biblia dice que era un principal, era importante, seguramente había acumulado mucho conocimiento. El mismo Jesús le dice: o sea, eres maestro en Israel, ¿no sabes esto? ¿Y qué es lo que Jesús le estaba transmitiendo a esta persona? ¿Qué es lo que Jesús le estaba transmitiendo a Nicodemo? Le estaba transmitiendo una verdad que él no comprendía
a pesar de todo su conocimiento. Una verdad nueva que no le alcanzaba a quedar claro a Nicodemo. Esto que le estaba Jesús enseñando se conoce como el nacer de nuevo o el nuevo nacimiento, y le dijo, es un hecho espiritual, es una acción espiritual que surge en la persona o que tiene que surgir en la persona. ¿Para qué? Para que pueda ver el reino de Dios. Y entonces el tipo de cambio que sucede en una persona lo podemos comprender desde cómo Jesús lo compara con un nuevo nacimiento, como una persona que tuviese que morir en lo espiritual y volver a nacer en lo espiritual, volver a surgir, pero ahora como una persona nueva, totalmente nueva. Quisimos traer la definición de nacimiento para que esto quede un poquito más explicado. Si me pones la imagen, de favor. Esa es una definición de un diccionario, pero creo que trae palabras que nos van a ayudar. ¿Qué significa nacimiento? Dice el diccionario secular: acto de nacer, linaje o ascendencia de una persona, o sea, de dónde proviene una persona, principio de algo o tiempo en que empieza, principio de algo o tiempo en que empieza, lugar o sitio donde alguien tiene su origen o principio. Hasta abajo dice, dicho de una cualidad o condición que se tiene desde el momento de nacer. Me gusta la definición, o sea, todas creo que nos dan luz, pero dice, el número 3 dice, principio de algo o tiempo que empieza, principio de algo. Entonces, cuando Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, ¿os es necesario nacer de nuevo?, ¿qué él estaba tratando también de transmitir? De acuerdo a esta definición, hay algo que se tiene que acabar en aquel que quiere ver el reino de Dios. En otras palabras, aquel que quiere ir con Dios, aquel que quiere ir al cielo cuando muera. Hay algo que se tiene que acabar y hay algo que tiene que principiar. Válgame la expresión. Hay algo que tiene que empezar como algo nuevo, totalmente nuevo. ¿Por qué era necesario que Jesús le transmitiera esto a las personas y en especial a este varón? Porque las personas eran muy religiosas. Nicodemo era un principal entre los religiosos, o sea, conocía mucho de Dios. Era una persona que podía llegar a sentirse suficiente por lo que conocía de Dios, un principal, o sea, aquella persona que veían y decían, caray, esta persona, no sé, a lo mejor hoy sería un ministro evangélico, si usted quiere el día de hoy, fulanito de tal, pastor, ahora ya también les mencionan que son apóstol y estudiado o graduado de tal instituto, y entonces empiezan ahí los títulos y las personas empiezan a ver a esos personajes como alguien muy importante. Y entonces piensan que el mucho conocimiento o el de haber caminado mucho en el medio evangélico, en una religión o en un cristianismo, la persona le puede hacer como ya merecedor casi del cielo. Así había gente en el tiempo de Jesús, incluso desde antes, muy religiosos, pero que algo pasaba con ellos. No vivían una vida recta para con Dios. No tenían una vida limpia para con Dios. Eran personas que algunos sutilmente, otros hipócritamente, otros cínicamente, pero cometían pecado. Iban al templo y salían y hacían maldad. Iban al templo, pero no se condolían del necesitado. Hacían grandes oraciones en las calles para que los vieran, pero no eran capaces de ayudar a la viuda o al huérfano, cerraban su corazón. Y entonces Jesús les dijo, a ver amigo, necesitas saber y entender esto, la mucha religión, la mucha palabra, la mucha letra, tus muchos títulos, no te van a llevar al cielo. ¿Quieres de veras estar seguro de que puedes alcanzar salvación? Te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo era esa gente? Jeremías los describe muy bien. Leamos rápidamente Jeremías 7:3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel:
mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Versículo 4, no os fiéis en palabras de mentira, diciendo templo de Jehová, templo de Jehová. Templo de Jehová es este, o sea, en la repetición de muchas palabras muy especiales. Estoy en el templo, estoy en la casa de Dios. No te fíes. ¿Por qué la gente no debía de fiarse? ¿Por qué la gente no debía de confiar? Yo sí puedo entrar al templo, porque había gente que no podía entrar en aquel tiempo. Los publicanos y las mujeres rameras no podían entrar al templo. Pero de esa gente que no podía entrar, había otra que sí podía. Y Dios les dice por medio del profeta, no te fíes. Es como decir, pues no te fíes de que vienes a un lugar como estos. No te fíes de que ya tienes algo especial. ¿Por qué les tenía que decir Dios estas cosas? Leamos versículo 8. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. 9. Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, y incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. ¿Cómo estaban estas personas? Viviendo en pecado, practicando pecados. Por eso dice, no te fíes. O sea, si vas al templo, pero sigues haciendo el mal, no te fíes. Te vas a engañar. Así vivía la gente. Versículo 10, vendréis y os pondréis delante de mi casa. Vuelvo a leer. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Versículo 11, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí también yo lo veo, dice Jehová. O sea, es cueva de ladrones como para que vengas a refugiarte. Religioso hipócrita, a lo mejor así le podría decir Dios. O sea, ¿qué es lo que estaba viendo Dios? Personas que no tenían una manera de vivir recta delante de los ojos de Dios y confiaban en su religión. Por eso Jesús les tuvo que decir, es necesario nacer de nuevo. Deja a un lado tu conocimiento, tu templo, que te consideras, le dijo a otros hijos de Abraham, que te consideras hijo de Abraham. Dices que eres hijo de Abraham y mientes. Palabras parafraseadas de tu servidor, que Jesús le dijo a la gente. Más bien eres hijo de tu padre el diablo. Eso se lo dijo Jesús a las personas, no yo. Marcos 7:6, para que veas que en los tiempos de Jesús había lo mismo. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios de honra. O sea, ¿qué veía Jesús? Gentes que de labios le honraban. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y ahí podríamos describir incluso a las religiones, enseñando, exaltando los diezmos, las ofrendas, fomentando una avaricia en el corazón de las personas, diciéndole dale a Dios para que Dios te bendiga, etcétera. Torciendo la escritura en pocas palabras. Pero ¿qué les dijo Jesús? Hipócritas. O sea, bien profetizó de ustedes, mucha letra, mucha religión, pero nada más de labios me están honrando. ¿Por qué? Porque su corazón estaba lejos de Dios. Su corazón. Dios le dijo al profeta Samuel, Jehová no mira lo que mira ¿quién? El hombre, Él mira el corazón. Por eso qué importante es que podamos venir delante de Dios a buscarlo de todo corazón. Que nadie vaya a caer en el engaño de tratar de llenar el ojo del hombre, el ojo del ministro. No, con quien buscamos la verdad, quedar bien, es con Dios. Y nada más con Dios, que Él todo lo ve. Nos ve aquí y cuando salimos de aquí nos ve a dónde nos vamos y nos ve qué hacemos. Y es tan especial que hasta sabe qué estamos pensando en este momento. Entonces por eso dijo, su corazón está lejos de mí. Estas palabras
Describen incluso, o pueden describir incluso el día de hoy a personas que tienen religión en sus vidas y que por eso no pueden cambiar. ¿Por qué? Porque se fueron llenando de conocimiento, de letra, de mensajes, de predicaciones, pero nunca hubo un cambio de corazón. Conocieron la religión, conocieron rituales, lo digo con respeto, conocieron quizá una misa, conocieron las instrucciones de un grupo o de un sacerdote, pero no hubo un cambio en su vida. La persona no pudo mejorar sus caminos. Y entonces muchas veces intentan cambiar de una manera u otra, pero no encuentran cómo arreglarla. ¿Por qué? Jesús les diría el día de hoy, porque tienes religión, pero tú no necesitas religión, tú necesitas nacer de nuevo. Necesitas un nuevo nacimiento. Muchas veces así las personas caen en desesperanza porque tratan de ser mejores, pero solo cambian por un tiempo, lo hacen parcialmente y finalmente nunca dejan de practicar las cosas. Nunca dejan de practicar lo malo, nunca dejan de practicar lo que hace daño. A veces jurando en la iglesia, delante del sacerdote, delante de la imagen, a veces jurando, ya no voy a tomar, y volviendo a caer, ya no me voy a drogar, y volviendo a caer, ya no voy a engañar a mi esposa, y volviendo a caer, volviendo a caer. ¿Por qué? Porque esa persona necesita nacer de nuevo. Si el día de hoy está escuchando este mensaje, alguien así, que tú pudieras decir, no, pues yo ni religión tengo, también para ti es el mensaje. También a ti Dios te dice, necesitas nacer de nuevo, necesitas como un nuevo comenzar, o no como, necesitas un nuevo comenzar. Como cuando aquellos que están familiarizados con la computadora, ¿sabes qué? Ya no sirve, ya no funciona, se traba toda. ¿Qué le haces? Bórrala toda y le vuelves a instalar todo de nuevo. ¿Ya funcionó? Sí, ya funcionó, ya quedó bien. Es un ejemplo nada más para tratar de ilustrar la verdad. Querida persona, si usted ha intentado una manera cambiar una y otra ocasión en Alcohólicos Anónimos, con el psicólogo, con el sacerdote, con el consejero, y no ha podido cambiar, hoy Jesús le dice, te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. No echamos a un lado lo que pueda ayudar a la gente, como en un momento dado una terapia o la medicina. Pero más allá de eso, Jesús va hasta lo profundo y dice, necesitas nacer de nuevo, necesitas ser diferente, necesitas reiniciar las cosas. Porque Él quiere llevar muchos hijos a la gloria. Y déjeme decirle que cuando viene un nuevo nacimiento, la persona es transformada en algo muy hermoso. Un cambio espiritual que la gente no puede hacer. ¿Cuántas esposas quieren cambiar al marido? Si yo pidiera que levantaran la mano, no se preocupen, no la van a levantar. Pero si yo pidiera que levantaran la mano las esposas, oye, ¿no te gustaría que tu marido cambiara? Que para empezar fuera más cariñoso, que fuera más amable, que no fuera tan áspero. No lo vamos a levantar, no se preocupen. Y luego le preguntaríamos a los maridos. Y luego le preguntaríamos a los hijos. Y por más que quisiéramos, dijéramos, cambia, quizás la esposa ya desesperada, varón, ya cambia, esposo. ¿Quién puede cambiar a una persona? ¿Te digo algo? Cuando viene este nuevo nacimiento que el Espíritu produce, la persona es transformada. ¿Cuántos dicen amén? Ah, claro que sí. Viene a haber transformaciones hermosas, gloriosas. Tú dices, ¿qué le pasó? ¿Quién lo cambió? Te digo nada más empezando por la cara. Y así. Bueno, es una idea nada más. Pero qué especial es cuando viene ese cambio. ¿Por qué la persona puede llegar a sufrir esa transformación con un nuevo nacimiento? Pablo lo explicó con el versículo 17 de 2 de Corintios 5. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva. Fíjate en las palabras, léelas bien, a lo mejor tú ya lo habías leído antes, pero ahora léelo con calma, no leas a prisa,
Ya me voy porque se me hace tarde. No, espérate, léelo con calma. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas, por si no nos quedó claro, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo? ¿A poco todo es hecho nuevo? Sí, claro. Todo es transformado, todo es cambiada la persona. El alma de la persona es lavada. Algunos dicen, ya vas a ese lugar donde tomaste lavar el cerebro. Pues sí, pues es que lo traía bien sucio, por eso necesitaba que me lo lavaran. Y sí, ¿qué crees? Sí me lo lavaron. No me quitaron la razón, pero sí me lo limpiaron. Y no fueron los hermanos, fue Dios que vino y Él sí sabía lo sucio que estaba. Y me lo limpió, me lo lavó, me lo hizo nuevo. Puras malas intenciones tenía yo antes. A todos los veía mal, nada más veían todos que me querían sacar algo, que a todos les veía con una mala intención. Ya me dijo, no me dijo, porque me habló malo, porque no me habló malo, porque me saludó malo, porque no me saludó malo, porque está nublado malo, porque está con sol malo. Miras cómo me cambió Dios, ahora disfruto todos los días. Haga sol, haga frío. Señor, gracias. Es especial porque tengo vida. Pero ¿sabes qué es más especial? Que te conocí, me perdonaste mis pecados. Gracias porque me trajiste una paz que no conocía. Gracias porque me trajiste un gozo que no conocía. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. La persona ha pasado de muerte a vida. ¿Cuántos dicen amén? No creas que lo pregunto religiosamente. Yo espero que esos amenes sean experiencias personales. Si yo estuviera ahí sentado, yo diría, amén. Yo pasé de muerte a vida. Bendito Dios. Así, muerto, como dice la Biblia. Y luego vas y lo lees y cuando Dios te abre el entendimiento dices, muerto en delitos y pecados. Y es cierto, así estaba yo, lleno de pecados. Me cambiaste. Por eso decía el canto, tú viniste a mí, me cambiaste, todo lo llenaste de ti, me cambiaste, me hiciste otro. ¿Es posible un nuevo nacimiento? Jesús dijo que era posible. No me creas a mí si quieres, no le creas a personas que están aquí sentadas y pueden darte testimonio hoy. Créele a Dios y a su palabra. Es posible ese nuevo nacimiento, es posible que las personas tengan una nueva vida en Cristo. Personas perdidas en vicios, en resentimientos, en profundas amarguras, presas de su temperamento que encontraron nueva vida en Cristo, ahora son nuevas criaturas. Qué especial, ¿verdad? Entonces, bueno, para que una persona sea adoptada tiene que tener un nuevo nacimiento. Y Jesús le dijo incluso a los religiosos, tienes que nacer de nuevo. ¿Y en qué implica ese nuevo nacimiento? Que la persona sea cambiada, transformada desde dentro. Jesús le dijo a los religiosos, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, entonces lo de afuera será limpio. O sea, no te llenes de apariencias. Profundamente te tienes que limpiar. Tienes que ir con Dios y decirle, cámbiame, transfórmame. Dice por ahí un canto, moldéame a tu imagen. Dios es tan hermoso que en su misericordia viene a hacerlo y la persona nace de nuevo. Ahora es nueva. Qué especial. Pero bien, ya estuvimos hablando de ese nuevo nacimiento. ¿Proviene de Dios? Amén. ¿Jesús dijo que era de espiritual? Sí. Dijo que así como el viento viene y no sabes ni de dónde viene ni a dónde va, así es el espíritu, y dando a entender que es la obra que se hace. No vemos cómo, pero Dios cambia a la persona. Y ojalá tuviéramos tiempo para pasarte aquí algunos testimonios, pero ya Dios nos ayudará. O sea, para que no digas ahí, ay, pues este pobre hombre ahí está como hablando y diciendo, pues sí, qué bonitas sus palabras. No, para que oigas de otros esto que te estoy diciendo. Más ahorita les podría pedir, pero bueno, creo que mejor no. Vamos a terminar el mensaje. Ok, ¿cómo es que se produce ese cambio? ¿Qué viene a las personas? ¿Qué tiene que venir para que haya un nuevo nacimiento?
O sea, ¿es algo mágico? ¿Se tiene que orar por las personas? Sí, sí hay intercesiones, pidiéndole a Dios que venga con esa persona, con ese grupo de personas y haga algo. Pero ¿sabes qué sucede muchas veces? O la gran mayoría de ocasiones, que cuando alguien se dedica a orar por otro y le dice, Señor, que mi esposo te conozca, Señor, que mis hijos te conozcan, Señor, que mis familiares te conozcan, Señor, que mis amistades te conozcan. ¿Sabes qué pasa muchas veces? Que Dios toma a esa persona y de alguna manera la hace venir a un lugar como este. O la hace que le llegue la palabra como te está llegando a ti por el internet. Dice, ay Señor, yo te pedí que lo cambiaras y lo trajiste aquí a que se reuniera. ¿Por qué? Porque necesita escuchar un mensaje para su alma. Es que Señor, ya entendí que necesitan nacer de nuevo así como yo nací de nuevo. Sí. ¿Sabes por qué naciste de nuevo? Porque dice la Escritura que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesita escuchar un mensaje, necesita atender a un llamado, necesita escuchar unas buenas nuevas de salvación. En otras palabras, le es necesario que le sea predicado el evangelio. Por eso hay a veces hasta testimonios de cristianos que en su trabajo le predican a alguien y dicen, mira, a mí Dios me ayudó. Pues dime cómo me ayuda a mí, es que yo quiero que me ayude, yo quiero que haga algo en mi vida. Te invito a la reunión. No, pues yo no necesito una reunión, yo necesito que me arregle mi vida. Pues es que si no vas, no te vas a enterar. De que sí, efectivamente, quizá a tu alrededor hay muchas cosas que se necesitan cambiar. Pero cuando la persona quiere cambiar o quiere que las cosas cambien a su alrededor, muchas veces Dios dice, ven, primero tú. Primero, cambia tú. Y entonces la persona es invitada a escuchar ¿qué? El mensaje del evangelio. El evangelio que es poder de Dios para salvación. ¿Cuál es ese mensaje? Leamos Marcos 1, 14 y 15. No es un mensaje nuevo, no es que se traiga ahora una nueva revelación. Es un mensaje que tiene muchos años y lo reveló el mismísimo Hijo de Dios. Leemos Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Vuelvo a leer. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Versículo 15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ese es el mensaje que trajo Jesús. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Cuál fue el mensaje que trajo Jesús? Un mensaje de arrepentimiento y fe. Un mensaje de arrepentimiento y fe, donde llamaba a las personas a dejar su antiguo modo de vivir, su modo de vivir desviado de los mandamientos de Dios, de desobediencia, de rebeldía, de ir en contra de Dios. Eso es el arrepentimiento, un cambio radical de vida, dejando de hacer lo malo y aprendiendo a hacer el bien. Pero además el mensaje decía algo, cree, ten fe, cree. ¿Pero qué? ¿En qué creer? En el mensaje del evangelio. ¿Cuál es ese mensaje? Jesús usó esta palabra evangelio y cuando fue escrita en los mismos evangelios, la palabra que fue empleada para escribirla, ahí me pones la diapositiva de favor, es la palabra en griego evangelión. Evangelión, que quiere decir un buen mensaje o un mensaje bueno, podríamos también describirlo así. Pero esta palabra tenía una raíz, es decir, provenía de otra. ¿Cuál es esa palabra? Evangelizo. ¿Qué quiere decir? Entre varias definiciones que tú puedes ver ahí, esto es un diccionario bíblico, lo que te estoy presentando. Evangelizo, ¿qué quiere decir? Buenas nuevas. Buenas nuevas.
Entonces, ¿a qué estaba llamando Jesús? A que las personas pudieran tener una confianza. Primeramente pudieran obedecer a Dios y arrepentirse, y pudieran también tener una confianza en ese mensaje de buenas nuevas, de buenas noticias, donde Dios estaba diciéndole al ser humano que le había nacido un Salvador, que había sido enviado un Salvador al mundo. Pues por eso que Jesús predicó arrepentimiento y fe, volverte de tus malos caminos y poner tu confianza en el sacrificio de Cristo. Poner la confianza en la obra redentora de Cristo. Y esas son las buenas noticias. Que cuando la persona abre los ojos a la necesidad de arrepentirse, la persona viene a tener algo que se conoce como una convicción de pecado. Y entonces la persona entiende: estoy mal, estoy perdido delante de Dios. Pero cuando la persona se compromete con Dios a dejar su pecado y lo hace, entonces Dios puede ministrarle la obra que hizo el precioso Jesús en la cruz. Le dice: sí, estás mal, pero a partir de ahora ya vi que tú no quieres ya ofenderme más. Te quiero hablar de una buena noticia. Sí estás perdido, pero te quiero dar una buena nueva. Mi hijo fue a la tierra hace 2000 años para morir por ti. Y es entonces el por qué tú puedes escuchar un mensaje aquí acerca de la obra preciosa que hizo Jesús en la cruz. Y podemos dedicar un mensaje y quizá incluso hasta de varias horas para hablar de ello. Y te digo que mientras la gracia de Dios nos sostenga y nos respalde, no vamos a dejar de hablar de ello. Como lo hacía Pablo, de presentar a Cristo y a este crucificado. Porque ese es el mensaje de esperanza, el precioso Jesús muriendo. Entonces el mentiroso ya sabe, cuando entiende que tiene que arrepentirse, que Dios aborrece sus mentiras y que no importa que todos los millones o miles de millones de este mundo mientan, Dios le pide a él y a todos también, pero tratando con él le dice: tú no mientas. Y la persona entiende y dice: Señor, ya no te quiero ofender más, el no mentir está en tus mandamientos, yo he ido en contra de tus mandamientos, ya no quiero hacerlo más. Señor, me comprometo contigo a no hacerlo más y perdóname por todo lo que ya mentí. Yo he hablado de un solo pecado, perdóname por todo lo que ya mentí. Y entonces Dios le puede decir: mi hijo ya pagó por ti. Y tuvo que ser crucificado, tuvo que ser clavado, tuvo que ser desnudado, tuvo que ser aborrecido. Tuvo que ser maltratado, tratado como el peor de los pecadores sin haber cometido uno solo. Pero es cuando Dios viene y le dice: no tuvo que morir porque él mintió, fue porque mentiste tú. Fue porque tú te amargaste, fue porque tú no perdonaste, fue porque tú adulteraste, fue porque tú, joven, fornicaste. Terrible fornicación, ya ni siquiera mujer con hombre, sino hombre con hombre. Por eso clavaron a mi hijo Jesús. Por eso la corona. Por eso los golpes en la boca, porque tú hablaste malas palabras. Por eso los clavos en las manos, porque tú con tus manos hiciste pecado. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que sufrir el bendito Jesús así? Clavado en los pies, cuando él no corrió al pecado. Fuiste tú quien corriste al pecado. Como hoy los jóvenes les hacen así los piecitos, ¿verdad? Ya me quiero ir al baile, al antro, acá, allá. Mamá, voy a la escuela y voy con mi novio a tener relaciones. Rápido, rápido. Y Jesús le dice: por eso clavaron los pies de mi hijo, por tus pies presurosos para correr al mal. Y el mensaje del Evangelio es:
¿Crees que fue por ti? ¿Crees que fue por ti? Pero no para que digas, pues ya murió por mí, bueno, a seguirle con mi vida, no. Sino para que aquello te conmueva y digas, fue por mí. Te hicieron eso por mí. Fue por mi pecado que tuviste que morir de una manera tan cruel. Ya no quiero volver a pecar. Y enamorarse entonces de aquel bendito Jesús, que murió en esa cruz, pero resucitó al tercer día. Y hoy está lleno de gloria y de poder a la diestra del Padre. Y va a regresar. Te digo que lo estamos esperando. Va a regresar. Pero ese es el mensaje. Arrepiéntete y cree. Él pagó por ti. No para que sigas en tus pecados, para nada, sino para que no vuelvas a cometer pecado. Ese es el mensaje transformador. Ese es el mensaje que recibe todo aquel que nace de nuevo. Eso fue lo que vino a hablar Jesús. Por eso fue Jesús mismo quien le dijo a Nicodemo, Nicodemo, haz a un lado todo. Dirá el día de hoy una persona con religión, pero es que yo tengo 20 y tantos años de cristiano. Si tu corazón está lejos de Dios, haz a un lado todo. Necesitas nacer de nuevo con todo y tus 30 años de cristianismo. Qué hermoso Jesús que no deja que nadie se engañe. Así es el mensaje del Evangelio. Pero decía, y es el título de nuestra predicación, decíamos, el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Cómo podemos ver ese poder? Ya te estuve describiendo algunos ejemplos del cambio que viene con el nuevo nacimiento. Te voy a leer algunos ejemplos en la historia de cómo las personas a lo largo de la historia, desde que Cristo murió, las personas fueron transformadas, han sido transformadas sucesivamente, año tras año, siglo tras siglo, hasta el día de hoy. Dios sigue transformando a través del Evangelio, sigue transformando la vida de las personas. Y la historia nos dejó testimonios del grado de esta transformación. Y lo particular es que varios son testimonios no de personas creyentes, sino de personas que se dieron cuenta, observaron la vida de aquellos que Dios había cambiado por el mensaje del Evangelio y les impactaron. Y entonces pudieron dejar un testimonio histórico de cómo, a qué grado Dios hace este cambio y surge en las personas un nuevo nacimiento. Le titulamos este inciso, Ejemplos del poder de Dios. Te voy a leer un texto que está situado en la antigua Roma. Son las palabras de un emperador llamado Juliano. Dice, el emperador Juliano se preocupaba porque los miembros de su propia religión no parecían menos buenos que los cristianos, a quienes él llamaba ateos. O sea, el emperador le decía a los cristianos ateos. Y entonces el emperador decía esto: el ateísmo ha progresado en especial por el servicio cariñoso dado a los extraños y por el cuidado de ellos en el entierro de los muertos. Es un escándalo que no haya un solo judío que sea pordiosero y que los galileos que no tienen Dios, según él, los galileos que no tienen Dios, cuidan no solo de sus propios pobres, sino de los nuestros también, mientras que los que nos pertenecen acuden en vano a nosotros en busca del auxilio que deberíamos prestarles. ¿Qué observaba una autoridad política de los tiempos del Imperio Romano? Dice, él veía un grupo de personas, los cristianos de la época, él los llamaba ateos porque pensaba que no tenían Dios, pero sí tenían un Dios. Y sí tienen un Dios el día de hoy. Y como ese Dios hizo tanto por ellos, ellos estaban dando de gracia lo que de gracia habían recibido. Y entonces, ¿qué hacían? Se condolían de los pobres y los ayudaban. Y entonces el emperador observaba y decía, ¿qué clase de personas son estas? Observo que entre ellos no hay un necesitado. Tal y como narra el libro de los Hechos, ¿verdad? Que no había ningún necesitado entre ellos, todas las cosas las tenían en común.
De la misma manera vivían en este tiempo en Roma y decían, no solo no hay ningún necesitado, sino los que no son de su religión o los que no eran cristianos, para entenderlo mejor, a ellos también los ayudan. Y decía el emperador, los deberíamos de ayudar nosotros porque son nuestros, pero mejor ellos los ayudan. Qué especial cambio surgen las personas. Vivimos en un mundo el día de hoy lleno de egoísmo, ¿sí o no es cierto? El mundo es muy egoísta el día de hoy. El pecado, mucho del pecado tiene su raíz en el egoísmo. A la persona solo le interesa su propio placer y no le interesa que dañe a los demás. Ya no tomes, papá, date para allá, yo quiero tomar. ¿Les interesa su propio placer? Bueno, cuando viene el evangelio y transforma la vida de las personas nacen de nuevo, vienen estos cambios. De vivir una vida egoísta, ahora se vive una vida de misericordia, donde se puede ayudar a otros, donde se puede condoler por otros la persona. Y muchas veces puede decir, Señor, me estás dando recursos, ¿serán para que yo sea más rico o serán para que yo busque a quién puedo ayudar, Señor? Y Dios muchas veces le dice, ayuda al necesitado, conduélete del que no tiene que comer. Y entonces las personas pueden tener un comportamiento que llama hasta la atención de otros. ¿Qué sucedió? Un nuevo nacimiento. Personas transformadas por el poder del evangelio, el poder de Dios en el mensaje del evangelio. Te voy a describir un cambio todavía más impactante que sucedió en Inglaterra. Voy a leer un párrafo y después vamos a ver un video, si me lo van preparando de favor. Dice, el siglo XVIII, estoy hablándote de Inglaterra o Gran Bretaña. El siglo XVIII en Inglaterra se conoce como la Edad de la Ginebra y su consumo tuvo consecuencias sociales y de salud pública como pobreza, violencia, prostitución, asesinatos y abuso de menores. El historiador irlandés William Lecky definió la borrachera nacional de la época como la maldición maestra de la vida de Inglaterra entre 1720 y 1750. La crueldad y la adicción al juego también se hicieron presentes. Las torturas de toros, osos, tejones y perros se llevaban a cabo en espacios públicos como parques, patios de iglesia y catedrales. Las peleas con garrotes y el boxeo sin guantes eran comunes, así como las luchas entre famosos matones que atraían hasta 12,000 espectadores. Está describiendo la Inglaterra del siglo XVIII. Quise empezar con ese párrafo, pero creo que el video nos va a hablar más. Yo quisiera que lo viéramos y viéramos el escenario que te estoy describiendo, ahí lo explican mejor. Pero también en el video van a explicar el cambio que hubo. Yo quiero que de favor le pongamos atención. Si me lo pones, de favor, el video. Hacia finales del siglo XVIII, algo empezó a suceder en el clero de la Iglesia de Inglaterra. Un celo por las verdades de la Biblia empezó a propagarse entre los clérigos. Al mismo tiempo, varias figuras políticas y sociales importantes se convirtieron en creyentes y tomaron el liderazgo en varias reformas sociales. Los niños, aquellos que habían sido los receptores de las peores consecuencias de la industrialización, fueron atendidos por el movimiento de las escuelas dominicales. La predicación del Evangelio también dio un salto adelante. Cientos de predicadores empezaron a dejar sus lugares comunes de predicación y salieron a calles, campos, fábricas, minas y a cualquier parte en la que se les permitiera proclamar la palabra de Dios. Todo esto no solo permitió que millones de personas empezaran a estudiar las Escrituras, sino que además los fervientes estudiantes evangélicos empezaron a llenar de nuevo las universidades. A la larga, muchos de estos jóvenes se volvieron misioneros y empezaron a llevar el evangelio a los lugares más lejanos del mundo, provocando el despertar misionero más grande de la historia desde el tiempo de los apóstoles. Las iniciativas evangelísticas llevaron a la creación de decenas de organizaciones misioneras que enviaron a miles de misioneros.
Pronto se abolió la esclavitud, se mejoraron las condiciones de los trabajadores de las fábricas, se formalizó la educación universal, especialmente para los más pobres, se mejoró el sistema penal y carcelario, se crearon organizaciones de ayuda social y humanitaria e incluso algunas en contra del maltrato animal. Más del 99% de las personas que lideraron estos cambios eran cristianos fervientes. La pregunta es, ¿qué provocó este cambio social tan grande? Para inicios del siglo XVIII, la moral de la sociedad inglesa estaba en decadencia. Quizá la razón principal de esta decadencia era la corrupción de la iglesia establecida. Los últimos puritanos y hombres fieles de la Iglesia de Inglaterra habían muerto o habían sido desterrados. El deísmo permeaba el pensamiento teológico al plantear la idea de que Dios estaba ausente y que la Biblia no era nada más que un libro de sabiduría. La decadencia del clero empezó a permear a los gobernantes que se sumieron en una inmoralidad casi generalizada. En conclusión, los líderes políticos y religiosos de la nación estaban moralmente corrompidos. Esto empezó a tener efectos prácticos en la gente del común. Inglaterra se volvió líder en el comercio global de esclavos. La desigualdad social se profundizó. Los vicios se masificaron. Los deportes en los que se involucraba la crueldad se volvían más populares. La inmoralidad y la promiscuidad aumentaban. La ilegalidad se volvió regla y como consecuencia las cárceles estaban abarrotadas. Pero todo empezó a cambiar en la primavera de 1739, cuando George Whitefield, un ministro anglicano ordenado, invitó a uno de sus compañeros de ministerio, John Wesley, a predicar al aire libre. El objetivo era llevar el mensaje del Evangelio a los trabajadores de las minas olvidados por la iglesia oficial y maltratados por un sistema económico inhumano. A pesar de las dudas, Wesley aceptó predicar fuera de un edificio eclesial, y de esta forma se inició el avivamiento metodista, avivamiento que cambiaría para siempre el destino de Inglaterra. Pero el avivamiento no llegó de la noche a la mañana, ni mucho menos fue algo aceptado por todos. Los metodistas, como se los llamó, tuvieron que soportar el descrédito, los ataques en muchas ocasiones físicos, vandalización de sus casas y a sus reuniones, panfletos que difamaban sus acciones y la amarga oposición por parte de la iglesia institucional. A pesar del ambiente hostil, Wesley recorrió a caballo la mayor parte de las islas británicas, cerca de 400.000 kilómetros, predicó más de 45.000 sermones, escribió más de 330 libros. Su predicación influyó para que se fundaran miles de grupos de estudio bíblico, muchos de los cuales se convirtieron en iglesias. Sus posturas acerca de la justicia, la política, la economía y la práctica cristiana, que se ejemplifican también en su vida, lo convirtieron en uno de los personajes más influyentes de su tiempo. John Wesley, junto a su hermano Charles Wesley y a George Whitefield, inundaron a Gran Bretaña y a las colonias británicas de una predicación bíblica y cristocéntrica. Esta predicación cambiaría el carácter, el lenguaje y el pensamiento de toda una generación con consecuencias infinitas. Todo esto por el poder de la palabra de Dios aplicada en las vidas de quienes la escuchaban, desde los tiempos de Wesley hasta hoy. En tiempos en los que muchos se preguntan cómo podemos cambiar la injusticia, la desigualdad y la inmoralidad de nuestro mundo, valdría la pena ver hacia atrás y analizar lo que un verdadero avivamiento bíblico puede provocar en una sociedad que podría ser la nuestra. Aquí te decía un cambio todavía más impactante, o igual de impactante, nada más que está más cercano a nuestros días este cambio. Cambio impactante, transformó a toda una sociedad. Termino leyéndote unos comentarios de los historiadores, por eso te digo, ni siquiera son personas que sean necesariamente creyentes. Dice el historiador Lecky, o sea, el mismo que te leí hace un momento, se refiere al gran avivamiento como la influencia que salvó a Inglaterra de una revolución igual a la que en la misma época dejó a Francia
en ruinas. Otro historiador, Eli Havli, explica por qué Inglaterra no sufrió una revolución social en el periodo de 1790 a 1832, un tiempo que parecía propicio para la agitación social violenta. Helvey sugirió que un metodismo políticamente conservador impidió la revolución de la clase trabajadora, en gran parte sin educación, reorientando sus energías hacia los asuntos espirituales en vez de los temporales. Otros historiadores como Robert Weirwood sugieren que el revivalismo evangélico dirigió la atención de la clase trabajadora hacia la regeneración moral, no hacia el radicalismo social. Estas palabras las agrego yo. En otras palabras, las personas dirigieron sus vidas hacia un cambio moral personal y no a buscar el cambio políticamente con una revolución social. Conclusión: la sociedad fue librada de una muerte masiva, producto de una revolución, gracias al mensaje del Evangelio. Gracias al mensaje del Evangelio. Quise que viéramos esta transformación y que viéramos la recopilación de los comentarios. El día de hoy la gente, sobre todo en nuestro país, aquí en México, vemos que mucha gente se enoja con los políticos. Y no vamos a hablar de política porque no nos dedicamos a esto. Tampoco vamos a hablar del metodismo porque oíste que ahorita en el video se mencionó a los metodistas. No es el tema. No vamos a hablar de denominaciones, aunque claramente vemos que el metodismo, cuando surgió este movimiento, pues era un movimiento respaldado por Dios. Ahora, tristemente, hay otras evidencias en nuestros tiempos. Pero ¿qué es lo que queremos concluir aquí? El cambio estaba en que las personas fueran transformadas, a tal grado que cuando eso se dio masivamente, hubo un cambio social. Y mientras un país prácticamente vecino se enredó en una revolución sangrienta que cobró la vida de miles de personas, el otro país que iba a seguir su mismo ejemplo no llegó a ese punto. ¿Por qué? Porque hubo un mensaje que transformó a la sociedad, el mensaje del Evangelio. Hubo nuevos nacimientos por todos lados en las personas y entonces esto cambió. Las personas se dirigieron hacia al cambio de su propia vida y no a buscar que cambiara la política. Y ahí está la transformación, ahí está la evidencia y ahí están los dichos de historiadores. Ni siquiera te estoy presentando a cristianos o qué dijo Wesley o qué dijo Whitefield. No, ellos simplemente se dedicaron a una cosa. El mensaje que los había transformado a ellos lo tomaron y se lo llevaron a otros. Y entonces empezaron a verse vidas transformadas por el poder del mensaje del Evangelio. Lo que te acabo de hablar, el arrepentimiento y la fe. Otra época, y con esto terminamos esta parte. En el principio del siglo pasado, de los años 1900, en Gales, un avivamiento tuvo lugar. Quizá tú ya has oído al respecto de esto. Y dice así el texto: mientras el avivamiento pasó por Gales, el alcoholismo se redujo a la mitad. Hubo una ola de bancarrotas, casi todas en cantinas. Hubo también cierto atraso en las minas, porque muchos mineros se convirtieron y dejaron de hablar groserías. Entonces sus caballos que jalaban las carretas de los carbones en las minas ya no podían comprender lo que les dijeron. O sea, se convirtieron los mineros, y antes ¿cómo jalaban a los caballos? A punta de groserías. Se convirtieron, fueron hechas nuevas criaturas. El mensaje del Evangelio tocó su corazón y dijeron: no, yo no puedo tener esta boca, parece salida del infierno, estas palabrotas. No, no puedo. Y entonces le empezaron a hablar de otra manera a los caballos, y dijo los caballos: no te entiendo. ¿De qué hablas diferente? O sea, qué particular. Aún los animales se dieron cuenta. Este es otro. Este es otro. No, el que es mi amo, el que me atristes, a duras penas me da de comer. No, si le vieras la boquita. No sé, a lo mejor eso pensó el caballo, no lo sé. Pero este es otro, me lo cambiaron. Órale, obedece, no sé cómo le dirían.
Órale, obedece. No creo que le dijera por favor, pero bueno, a lo mejor sí. Órale, obedece. No eres. Eres otro. Y entonces me viene a la mente un canto. Soy una nueva criatura. Soy una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. He nacido otra vez. Aleluya. Bueno, si no se emocionan ustedes, yo sí. Aleluya. Cuando hay nuevos nacimientos, qué hermoso es. Por eso verás que a veces cantamos y nos emocionamos. No es por religiosos, es porque del corazón surgió un agradecimiento. Y por eso nos ponen en el canto. Sí, ese. ¿Por qué? Porque le quiero decir a Dios, soy una nueva criatura gracias a ti. Gracias, Jesús. ¿Y por qué? Por el mensaje del evangelio. Y la esposa dice, sí, es una nueva criatura, si lo vieras, ya cambió. Ahora sí se hace responsable de los hijos, de los gastos, de la casa, de todo. Y el esposo, sí, ya cambió, si vieras, ya no es gritona, ya no es enojona, ya no tiene la boca llena de palabrotas. Se me la cambiaron, es otra, es una nueva criatura. Son los cambios gloriosos que vienen por el mensaje del evangelio. Pero ¿por qué sucede esto? Querida persona, y es el propósito del estudio, Romanos 1:16. No es cualquier mensaje, es un mensaje especial, es un mensaje particular, es un mensaje único, es un mensaje de poder. Por eso el apóstol dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, es poder de Dios. El mensaje del evangelio transforma. ¿Y por qué yo llevo muchos años y no me ha transformado? Alguna cosa te falta. Jesús le dijo a un hombre rico que según cumplía todos los mandamientos sabes, todo lo he guardado desde mi juventud. Una cosa te falta, eres un avaricioso, tienes tu corazón en las cosas materiales. Por eso se fue triste cuando Jesús le dijo estas palabras, porque tenía muchos bienes y Jesús le dijo, dalo a los pobres. Rompe con eso que es tu ídolo. Una cosa le faltaba y no quiso romper. Y entonces no es que el mensaje le falte poder, que la persona no quiere. Al mismo Jesús, no le hizo caso al mismo Jesús. Pero este evangelio tiene poder. Y si tú el día de hoy estás necesitado, si tú el día de hoy necesitas un cambio, el día de hoy Dios te ha traído un mensaje directo. Si tú dices, en mi vida no encuentro una solución, este mensaje es para aquellos que están en una desesperanza, aquellos que pueden ir, como dije al principio, con un médico, con un psicólogo. Pues iré a terapia, a ver si ahí me mejoran las cosas. Y has ido a terapias y no has sido transformado. Este es un mensaje para darte una esperanza a ti, que has buscado, que has tomado resoluciones y no has avanzado. Aquellos que han buscado hasta médicos, que han buscado consejeros, ministros, sacerdotes, y no han logrado salir de aquello que los une en una tristeza profunda, en drogas, en alcohol, en vicio, en insatisfacción. Es un mensaje de esperanza para aquellos que se preguntan cómo salir del adulterio, cómo salir de las borracheras, del alcoholismo, cómo salir de los resentimientos, cómo dejar la falta de perdón. Es un mensaje de esperanza para aquellos que no saben calmar su conciencia por lo que hicieron, por un abuso, por un homicidio, por un pecado en particular, cosas que han hecho ofendiendo al prójimo, a aquellos que están cercanos a ellos, cosas vergonzosas que se han hecho en lo secreto, pero que Dios las sabe y que la persona va cargando ahí. Y entonces Dios te dice, hay esperanza para ti, hay esperanza, Dios quiere perdonar eso. Pero tú necesitas recibir el mensaje del evangelio. Arrepiéntete y cree.
Es un mensaje para todos aquellos, un mensaje de buenas nuevas para todos aquellos que quizá han sido religiosos. Quizá tú eres un hombre religioso, una mujer religiosa. Y Dios te quiere decir, si tu corazón no ha cambiado, Dios te quiere decir, te es necesario nacer de nuevo. La religión no te ha alcanzado, no ha sido transformada, no eres una nueva criatura. Es necesario nacer de nuevo. ¿Por medio de qué? Del mensaje del evangelio. Hoy por eso Dios te está buscando. No estás aquí por una casualidad. No estás escuchando este mensaje por una casualidad. Es el Dios de los cielos que conoce tu necesidad y te está acercando a escuchar el mensaje de poder que puede transformar tu vida. A tal grado como la diferencia entre la oscuridad y la luz, entre la noche y el día. Así te puede transformar. Solo mencionamos algunos testimonios históricos, pero hay más testimonios a tu alrededor y a lo mejor hasta están sentados junto a ti, que han sido transformados por este mensaje. A no pocos les ha pasado así. A no pocos se les volvió su vida se les volvió como un barco sin rumbo. Alguien me hablaba de un ejemplo, me decía, imagínate que vas ahí en el barco. Si tú pones videos ahí en internet, te darás cuenta que ya cuando te metes mar adentro, las olas hacen los barcos brincar, ¿sí o no? Y brinca el barco y ahí ves en el video ves a los marineros seguros y dicen, bueno, pues ya saben cómo hacerle. Y me decía alguien por ahí, imagínate que se rompe el timón, que ya no tienes cómo controlar aquel barco, cómo desviarlo de las olas, ya no tienes cómo dirigirlo. Y dices, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Me voy a hundir, vamos hacia donde está más fuerte la tormenta. Así muchas personas tienen hoy su vida. Voy hacia la tragedia, se va a deshacer mi matrimonio, se va a deshacer mi vida, voy a perder a mi esposa, voy a perder a mis hijos, voy a perder mi trabajo, voy a perder mi empresa, voy a perder todo lo bueno que tengo. Y a veces vienen hasta pensamientos oscuros, ya nada vale la pena, pierde también la vida, quítatela, quitando toda esperanza. Y el mensaje del evangelio es el siguiente: si tu barco va así, hoy Dios quiere decirte, hay una manera de redirigirlo. No todo está perdido. Hay un mensaje de poder que puede cambiar las cosas. Y en la tormenta traer bonanza, traerte paz. ¿Oyes los amenes? Personas, varios de ellos personas que han sido transformados. Personas que te pueden decir que el amén es eso. O sea, debe de ser eso. Sí es cierto, así es. Así me pasó a mí, así me sucedió. El día de hoy hay matrimonios aquí que decían ya no se podía y Dios los hizo libres. Hay matrimonios que pensaban que ya estaban perdidos. Personas que habían sufrido por muchas razones y Dios los hizo libre por la gloriosa influencia del evangelio. Así es como Cristo hace nuevas criaturas. Muchos han empezado de cero. ¿Te acuerdas la definición de nacimiento? Algo nuevo se empieza. Un principio. Muchos han empezado de cero. Cambió su vida. Sí quedaron los recuerdos. Sí, todo alrededor es igual. Pero la persona es diferente y afronta las situaciones diferente. Y entonces también aprende a no estar solo, como vimos la semana pasada, porque tiene el privilegio de contar con un padre. Pero es transformado todo por este mensaje. Su mente cambia, sus ojos ya no son sucios, sus intenciones ahora son limpias. Antes no se preocupaban por el enfermo, ahora se preocupan. Antes eran personas flojas. Aquellos que han sido transformados por este mensaje, ahora son personas trabajadoras. Antes se dejaban guiar por pasiones desordenadas. Nada más obedecían lo que les decía su pasión, su lujuria. Ahora son personas con dominio propio, que saben ser fieles, si tienen esposa, si tienen marido. Y si son solteros, si son jóvenes, saben guardarse de la contaminación del mundo. Antes eran personas desafiantes, ahora se sujetan. Antes eran personas que no eran dóciles, ahora se dejan aconsejar. Si son jóvenes,
se sujetan a los padres. Antes eran un agresor de niños, un agresor de adolescentes. La transformación por medio de este mensaje hace que esa persona ahora se vuelva un defensor del oprimido, del desvalido, del indefenso. ¿Por qué? Porque dice 1 Corintios 6:11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bendito Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Cuántos eran, como hemos descrito, muertos en delitos y pecados, y fueron lavados, fueron santificados y fueron justificados? ¿Cuántos les ha sucedido? Si ahora sí levantan la mano para que vean. Voltea, por favor, si estás enfrente, voltea. Voltea con libertad atrás. Los de enfrente volteen. Dejen alzar la mano para que vean. Ven nada más. Bendito Dios. En todos aquellos que el cambio ha sido real. Bendito sea Dios. O sea, es posible, este mensaje sí transforma. Por eso yo lo repito muchas veces, no es la religión, no es el grupo, mucho menos lo digo con respeto, pero mucho menos es el monito que habla. No, es el mensaje que tiene poder, es el mensaje del Evangelio, por el cual Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora, ¿ya viste todas las manos que se levantaron de los que son así, de los que pasó así? ¿A cuántos les gustaría ser así? Levanta tu mano con libertad, levántala, no pasa nada. Gracias. Bueno, aquí está el mensaje. Hay que obedecer este mensaje, hay que escuchar este mensaje, prestarle atención. Dios te trae a este lugar para que puedas entender estas cosas y puedas ser lavado. Y Dios trae este mensaje a través de aquellos que tienen este conocimiento experimental. Y ahora es a través de estas personas que Dios proclama el Evangelio, que tiene poder para transformar a las sociedades. O sea, el que va a acabar proclamando este mensaje es aquel a quien este mismo mensaje lo transformó. Tiene el conocimiento experimental. Si no, no va a tener vida el mensaje. Si te lo hablan intelectualmente nada más, no es correcto. Te lo va a transmitir aquella persona que experimentó eso en su vida y en su corazón. Y entonces te asomas y dices, bueno, pues ¿cuántos evangelistas hay por ahí? Sí, personas que tienen que llevar este mensaje, pero ya hablaremos de esto en otra ocasión. Terminamos, leo por última vez nuestro versículo inicial. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Podemos cerrar nuestros ojos un momento para meditar en el mensaje. Estamos concluyéndolo. Si usted está escuchando un mensaje como este, y Dios le ha estado hablando en su necesidad, quizá ustedes, como algunos ejemplos que mencionamos, tienen necesidad de Dios. Su vida, como decía el canto de hace un rato, está perdida, está vacía, o está sin rumbo como ese barco sin timón.
ya no sabe qué hacer. El día de hoy Dios le ha traído para que usted pueda creer en lo que Dios puede hacer. Le trajo a escuchar no porque Él quiera un cambio de religión, sino lo que Él quiere es que usted pueda oír el Evangelio. Este Evangelio de poder que cambia vidas, que transforma a las personas, que produce un nuevo nacimiento verdadero, porque es lo mismo que Dios quiere hacer con usted. Él le quiere hacer nacer de nuevo y Él quiere que usted hoy sepa y crea que el mensaje del Evangelio tiene poder para transformarlo. Amada iglesia, Dios no quiere que nos olvidemos de este mensaje que nos atrajo a Dios. Él no quiere que perdamos de vista cuál fue el mensaje que nos cautivó y cambió nuestras vidas hasta hoy. ¿Para qué? Para que no dejemos de hablar de ello por donde quiera que vayamos, predicando a tiempo y fuera de tiempo, a todo aquel que necesita esta esperanza. Si tú tienes poco de haber creído, de que han sido perdonados tus pecados, Él quiere que estés consciente del poder de este mensaje, porque es un mensaje divino. Es de parte de Dios. Y en medio de un mundo pecador, Él quiere que este mensaje alcance a todo el mundo. Y para ello Dios quiere usarte a ti. Este es el mensaje de poder del Evangelio. Dios quiere que estemos conscientes de Él, sea cual sea nuestra necesidad o nuestra condición. Porque aún aquellos que ya creyeron en este mensaje y por este mensaje fueron transformados, aún hoy pueden acordarse de qué pasó cuando Jesús llegó a sus vidas. Porque lo importante del mensaje del Evangelio es este Cristo precioso. Este Cristo que estuvo dispuesto a ir a la cruz por amor a usted y a mí. Este Cristo que dice la Biblia que Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo unigénito. Y Cristo quiso venir a este mundo para que todo aquel que no Él creyera no se perdiera eternamente, sino pudiera alcanzar vida eterna. Y esa vida eterna de plenitud la viviera desde esta tierra. Cuando sucediera ese nuevo nacimiento, ese cambio radical. Fue por el precioso Jesús. Que este mensaje de poder alcanzó la vida de muchos. Y hoy queremos cerrar con este canto que le da la gloria a Cristo, que habla de esta transformación, de las tinieblas a la luz. Te quiero de
amó y mis pecados se llevó. Esta humilde canción te quiero dedicar con todo mi amor y gratitud, Señor, porque tú eres mi Dios, por siempre lo serás, mi Rey, mi Redentor, mi buen Jesús. Te amo, te adoro, me rindo ante ti. Te amo, te adoro, me rindo ante ti. Cuando Jesús llegó, mi vida transformó, su sangre derramó y mis pecados se llevó. Esta humilde canción te quiero dedicar con todo mi amor y gratitud, Señor, porque tú eres mi Dios, por siempre lo serás, mi Rey, mi Redentor, mi buen Jesús. Te amo, te adoro, me rindo ante ti. 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 Cuando Jesús llegó, mi vida transformó, su sangre derramó y mis pecados se llevó. Esta humilde canción te quiero dedicar con todo mi amor y gratitud, Señor, porque tú eres mi Dios, por siempre lo serás, mi Rey, mi Redentor, mi buen Jesús. Te amo, te adoro, me rindo ante ti. Te amo, te adoro. Si gustas, te puedes poner de pie y terminamos de esta manera. Te amo, te adoro, me rindo ante ti. Te amo, te adoro, me rindo ante ti. Te amo, te amo.
Muchas gracias, Jesús, porque trajiste el mensaje del Evangelio, Señor. Ese mensaje que nos hizo nacer de nuevo, Señor. Muchas gracias porque quisiste dejar el cielo, Señor. Tenías toda la gloria, Señor. No tenías necesidad de venir a sufrir esta tierra, Señor. Sin embargo, nos amaste tanto, Señor, que dejaste el cielo, Señor, con un solo propósito. No le encargaste este mensaje a un profeta renombrado, Señor. No se lo encargaste a un ángel, Señor. Tú mismo lo trajiste, Señor. Era tan importante, Señor. Es de tal poder el mensaje, Señor, que tú mismo te encargaste en traerlo, Señor. Y lo más maravilloso del mensaje del Evangelio es que nos llevó a conocerte a ti, Señor. Hoy podemos decir que te conocemos, Señor. Hoy podemos decir que te hemos visto, Señor, no con estos ojos físicos, sino con los ojos de la fe, Señor. Y tú le dijiste al apóstol: bienaventurados los que no vieron y creyeron, Señor.
porque vimos un cambio en nuestras vidas, Señor, porque te pudimos ver por el Espíritu en esa preciosa cruz, Señor, muriendo por nosotros, Señor. Y es ahí cuando el mensaje del Evangelio obró su poder, Señor, y vimos nuestras vidas transformadas, cambiadas. Nos convertimos en unas nuevas criaturas, Señor. Hoy te damos gracias, Señor. Hoy te damos gracias y te pedimos que este mensaje nada lo ahogue, Señor, sino que hoy más que nunca florezca más y más, Señor. Ponlo en la boca de tus verdaderos hijos, Señor, para que alcance a otros que están en la misma necesidad en la que a nosotros nos alcanzaste, Señor. Que se cumplan, Señor, tus palabras, que este evangelio sea predicado en todo el mundo, Señor, para gloria tuya, Jesús, y por amor a este mundo perdido, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor, por haber traído tu palabra. Gracias, Jesús, por haber venido hace 2000 años, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por la palabra de hoy, Señor. Séllala. Séllala, Señor. Llévala a que alcance a muchos. Llévala a aquel que no tiene esperanza, Señor, para que vea que en ti hay una esperanza y que este mensaje le puede transformar, Señor, por medio de tu Espíritu, Señor, en una nueva criatura, Señor. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús.